Mi nombre es Marcelo. Yo nací en la ciudad y mis primeros meses de vida fui criado por todos en mi familia, pero a la vez por nadie, menos por mis papás. Así estuve rodando. Un tiempo estuve con mi abuela por parte de mi madre y otro más con mi abuelo, el papá de mi papá. Nadie se podía hacer cargo de mí. Mi mamá vivía inmersa en el alcoholismo y con el tiempo se perdió. Nunca más volvimos a saber de ella. Se contaban muchas cosas acerca de su desaparición, pero ninguna pudo confirmarse. Por otra parte, mi padre fue metido a prisión al poco tiempo de que yo acababa de nacer. Él se dedicaba a robar. Vendía sustancias y vaya a saber qué más hacía. Todo esto me lo platicaba mi abuelo cuando ya era un poco más grande. Mira, chamaco, cuando me vaya a trabajar no quiero que andes para nada en la calle. Ahí se aprenden puras mañas. Tengo miedo de que me vayas a salir igual que tu padre. Eso me pasó por no ponerle un alto a tiempo. Siempre he pensado que dinero llama a dinero. ¿Cuántas veces no hemos visto a gente con mucha plata ganarse un premio para el cual nosotros también estamos participando, jugándole a la suerte con la esperanza de que algo mágico ocurra y nos haga ganar? Después de haber estado soñando despierto por un rato, regresas a la realidad y volteas a ver a tu alrededor. Entonces te percatas de algo, de las expresiones de aquellos que lo tienen todo y aún reciben más, desinteresados al tener en sus manos aquello que nosotros añoramos. A eso no se le llama suerte. No sé qué sea exactamente, pero suerte no es. Lo malo de todo es que pobreza también llama a más pobreza, porque con la falta de dinero se cierran las opciones que uno va teniendo y poco a poco desaparecen de nuestro panorama. Si no hay dinero para comer, menos lo va a haber para aprovechar esas pequeñas oportunidades que da la vida, porque cuando uno no las aprovecha, está condenado a vivir en la miseria, o de lo contrario, deberá hacer algo increíble para poder salir de ese círculo vicioso, para cruzar esa línea que divide lo común de lo extraordinario. Mi abuelo Fabián había enviudado muy joven. Esto provocó que mi padre quedara bajo sus cuidados. Lamentablemente, sus ausencias por tener que estar trabajando provocaron que mi padre, desde muy chico, siempre anduviera a la deriva en la calle, por aquí y por allá. Mi abuelo hacía lo que estaba en sus manos para poderlo mantener, pero llegando a la adolescencia, mi padre cambió mucho. Se volvió ingobernable para mi abuelo, quien tiempo después descubrió que todos sus cambios fueron derivados del consumo de inhalantes. Se hizo adicto al pegamento y a la gasolina. Esto le fue dañando su cerebro. No podía distinguir entre el bien y el mal. Aún así logró conocer a una muchacha que también se la pasaba en las calles. Ella era mi madre, y al igual que él, había tenido una vida difícil, una historia de vida muy parecida a la de mi padre. Tal vez fue la miseria que tenían en común la que los unió y que dio como consecuencia que yo esté aquí ahora. Las palabras de mi abuelo Fabián siempre retumbaban en mi cabeza. Ay, mi nieto, no quiero que también por mi culpa termines como tu padre, como un adicto y un delincuente. De eso estaba yo seguro, de que tampoco quería terminar como él. Tomé el ejemplo de mi abuelo para saber qué era lo que debía hacer, y desde muy chico empecé a trabajar en el mercado, ayudándole a las personas a cargar sus bolsas hasta sus autos o a las paradas de los autobuses. A diario regresaba con un buen de dinero a casa, pero no todo era precisamente de lo que obtenía de propinas de aquellas personas a las que les ayudaba. La vida de pobreza que había tenido desde muy chico me estaba orillando a ir más allá, y quizás también un poco entendiendo a mi padre al ver que el abuelo no podía mantenerlo ni en alimentación ni en su educación. Fue que comencé a robar. Es así como aquellos confiados que me dejaban meter sus bolsas a los autos
A ellos era a quienes robaba en la primera oportunidad que tenía. Si miraba sus carteras en algún lugar, un reloj o hasta algún objeto, cualquiera que éste fuera, siempre había alguien por ahí que te los podía comprar por un buen precio. Además de dejar de ser pobre, había algo más en mi mente, algo que tampoco quería repetir cuando yo creciera. Uno de mis sueños era tener a una mujer a mi lado y tener el dinero suficiente para llevarla con un buen médico si ella llegaba a enfermar como mi abuela, para que no me dejara viudo como le pasó a mi abuelo. Y también quería evitar aquello que le ocurrió a mi padre, quien no tuvo la manera de apoyar a mi mamá para que saliera de sus adicciones. Y a pesar de estar solo, rodeado de ese mundo de vicios, procuré no caer nunca en las sustancias tan dañinas que casi habían hecho enloquecer a mi padre. Esa era la diferencia entre ellos y yo, que ahora sabía perfectamente lo que no debía hacer. De escuela ni hablar. Si hubiera seguido estudiando, jamás hubiera tenido ni para comer, sobre todo porque con mi abuelo se estaba poniendo la cosa más difícil cada día. Ya casi ni podía trabajar. Tenía una enfermedad que poco a poco lo estaba dejando inmóvil. Lejos de cuidarme él a mí, ahora se había vuelto una responsabilidad muy pesada, pero correspondiendo a lo que él había intentado hacer por mí, permanecí a su lado. Por eso me vi obligado a hacer lo que hacía, porque yo sí quería dar ese salto fuera de la miseria. A mi corta edad estaba entendiendo a la mala de lo que se trataba la vida cuando naces pobre. Sin quererlo, estaba entendiendo lo que él vivió cuando se hizo cargo de mí. Fue ya entrando a mi juventud que ocurrió algo que me hizo dar un brinco entre no tener nada y tenerlo todo. Y no me avergüenza decir de qué manera lo vine a conseguir. Al final de cuentas, toda la gente que tiene dinero roba de alguna manera. Una mañana que andaba trabajando en el mercado, la cosa se me puso muy fácil para dar ese brinco. Un señor me pidió ayuda para descargar un camión. «A ver, muchacho, ¿andas ocupado? Necesito que me eches una mano». «No estoy muy ocupado, señor. ¿Qué hay que hacer?» «Mira, tenemos que descargar este camión. Usted nada más dígame dónde hay que llevar los costales». El señor me dijo exactamente dónde había que dejar toda la mercancía, y yo me puse en acción. «Ahí te dejo, muchacho, tú síguele. Yo mientras me voy a ir a almorzar algo, que mira nada más qué hora es y yo sigo en ayunas». Mientras el señor se iba retirando del lugar, me di cuenta de que había dejado el camión abierto en la parte del conductor. Rápido hice lo que yo sabía. Entonces sentí algo que estaba bajo su asiento. Era una pequeña mochila, de esas que se cuelgan en diagonal. La abrí cuidadosamente. Estaba llena de dinero, de mucho dinero. ¿Para qué les echo mentiras? A ese camión no se le descargaron más que 2 costales. Yo creo que para cuando llegó ese ranchero, yo ya estaba muy lejos de ahí. «¿Cómo sigues, abuelo? Mira lo que te traje. Son esas inyecciones que te recetó el doctor. Con estas te vas a sentir muy bien». Poco a poco el tratamiento que le estaba pagando empezó a dar resultados. Al mismo tiempo, la vieja casa de mi abuelo estaba sufriendo cambios positivos. Le mandé poner un buen piso, le arreglamos el exterior y en muy poco tiempo estábamos viviendo una vida muy diferente. Le estaba dando una vida digna a mi abuelo. Él sabía perfectamente a lo que yo me dedicaba, pero se sentía complacido con el simple hecho de que yo estuviera limpio de vicios. Además, para dar algún golpe, siempre tenía que pasar temporadas trabajando de verdad, para investigar, para ver por dónde es que yo podía obtener un beneficio mayor. Así fue como conocí a Laura. La conocí cuando estaba investigando una empresa que se dedicaba a fabricar maquinarias para diferentes tipos de manufactureras. Ella fue quien me entrevistó cuando me presenté a dejar mi solicitud. «Así que tienes experiencia en el reparto de mercancías. A ver, platícame un poco de lo que hacías, Marcelo». «Gracias, señorita. Pues mire usted, yo sé manejar vehículos grandes.
Los puedo descargar a mano o con montacargas, pero cuando hay que hacer otras cosas, puedo incluso ir a pagar cuentas o realizar depósitos bancarios. Aunque no tenga estudios, soy bueno para las cuentas. Desde chiquito he trabajado. Esa era una de las estrategias que siempre me funcionaban, pues cuando esas empresas realizaban depósitos, te podían confiar mucha plata de una sola vez. Eran otros tiempos. A las empresas lo único que les importaba era tener gente trabajadora. No les importaba si uno tenía estudios o no. Lo único que hacían era ponerte pruebas de honestidad, y si las pasabas, ya estabas del otro lado. Primero te encomendaban transacciones que no fueran tan riesgosas para ellos, es decir, cantidades más pequeñas de dinero para depositar, pero después venía lo mero bueno. No fue difícil conseguir ese empleo, pues yo en realidad sí contaba con la experiencia laboral que decía tener, y sabía trabajar duro cuando era el momento de hacerlo. Esto siempre le daba la confianza a mis patrones de que yo no les iba a fallar. Llevaba un par de semanas trabajando en ese lugar y ya había visto perfectamente dónde es que yo podía obtener algún beneficio extra. Pero esta vez no se trataba del dinero, que si bien a esas alturas ya tenía una idea de dónde obtenerlo, ahora más bien estaba enfocado en ella, en Laura. Parecía una buena opción para mí. Era inteligente y buena muchacha, pero sobre todo muy hermosa. Me traía todo menso. Era la única persona en todo mi entorno que me ponía nervioso. Y yo que me sentía con nervios de acero, pero con ella no. Ella lograba desarmarme tan solo con la mirada. Está todo bien, Marcelo. Si necesitas algo más me avisas. Voy a estar en la bodega haciendo un inventario. ¿Cómo decirle si necesitaba algo? Yo lo único que necesitaba en ese momento es que ella me hiciera caso, pero caí en cuenta de que tampoco estaba haciendo algo para conquistarla. El día siguiente, antes de salir de casa a trabajar, después de bañarme elegí las mejores ropas y me puse el perfume más caro que tenía. De paso al trabajo compré unas flores y, cuando llegué a su oficina, ahí estaba ella. Fui directo, y aún con los nervios a flor de piel, decidí decirle lo que pensaba. Laura, mira, no sé por dónde empezar. La verdad es que me gustas mucho y quería preguntarte si aceptarías salir conmigo. Qué pena me da contigo, Marcelo, pero en realidad no creo que sea buena idea. Tú y yo no tenemos nada en común. Además de todo, no eres el tipo de persona que yo querría como pareja. Te voy a aceptar las flores solamente para no hacerte quedar mal con los demás, pero olvídate por favor de que entre tú y yo pueda llegar a haber algo. Yo nunca le he rogado a nadie, y esa no iba a ser la primera vez. Si era orgulloso para una cosa, lo era para todo. Le regalé las flores que había comprado. Al final de cuentas, yo para qué las iba a querer. Y lo que menos me importaba era quedar mal con los demás. A cada trabajo prácticamente quedaba mal con todo mundo después de que les robaba. ¿Qué me iba a andar importando si yo era un sinvergüenza? Los días siguientes yo continué trabajando normal, del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Y algo debió notar mi abuelo en mí porque, esta vez, a diferencia de las anteriores, ya me estaba tardando en dar uno de mis golpes, o de plano en salirme de ahí para buscar más opciones. ¿Qué te está pasando, Marcelo? No sé si alegrarme o preocuparme de que ya no hayas hecho uno de tus negocios. Como que ya duraste mucho tiempo en ese trabajo, ¿no crees? Sí, abuelo, usted tiene razón, pero sabe, yo tengo la culpa. Ya hubiera acabado con esto desde hace mucho. Nada más que me distraje por una compañera que me gusta. Tanto como no tiene una idea, abuelo. Vaya, ya salió el peine. Pues ya te habías tardado, Marcelo. Es normal. A todos nos pasa. Pero ya saldrás de esta. Si no es ella, va a ser con otra. Ya te acostumbrarás a que te rompan el corazón, hijo. No siempre uno tiene las de ganar en esas cosas. Pues espero que esta vez se equivoque, abuelo.
porque en realidad me gustaría que esa muchacha se fijara en mí. Por primera vez en la vida sentí esa sed de emborracharme y poner música para enamorados y mal correspondidos. Me fui por una botella de tequila y lo invité a tomar conmigo. Fue la primera vez que brindé con mi abuelo. Él también se puso sentimental, recordando a mi abuela. Ay, mi nieto, si yo en su momento hubiera podido hacer algo para que tu abuela no me dejara solo. Ya no piense en eso, abuelo. Ya déjela descansar en paz. Oiga, y ahora que usted ya anda muy bien de salud, ¿no ha pensado en salir de vuelta con una de las señoras vecinas? ¿Qué cosas dices, Marcelo? Yo ya no estoy para esos trotes. Y si así fuera, ¿tú crees que se fueran a fijar en mí? Yo creo que ni embrujando a una de ellas se fijarían en tu servidor. ¿Embrujando, abuelo? ¿Cómo que embrujando? Se pasa. ¿A poco usted cree en esas cosas? Pues mira, no sé si creer o no, pero mucha gente dice que sí funcionan. Yo nunca lo comprobé. Si no tenía dinero ni para las medicinas, menos iba a tener para probar con brujerías. Aparte, esas cosas me dan miedo. ¿Miedo de qué, abuelo? Usted sabe que yo no le tengo miedo a nada. ¿Cree que pueda hacer algo para que Laura me haga caso con brujería? Ay, muchacho, ya deja de pensar en ella. Salud por los que ya se fueron y por los que están por venir. Mi abuelo me dejó con la espina acerca de la brujería y de que tal vez con eso ella se fijaría en mí. Yo recordé que aquellos años en los que siendo niño y trabajé en el mercado más grande de la ciudad, ahí era muy común que la gente trajera sus amuletos, que tuvieran en sus negocios altares, y se me vino a la mente la señora Prudencia. A ella la gente le tenía mucha fe. Los locatarios acudían a ella para que los curara de todo, y si bien no tenía un lugar en el que se dedicara a la brujería, cuando le llegaba a caer un cliente que quería una limpia, dejaba a sus ayudantes atendiendo el lugar, y ella les rezaba ahí mismo en su negocio de verduras. Al día siguiente de haber estado bebiendo con mi abuelo, recordé nuestra plática y mientras trabajaba, después de hacer una entrega, me fui derechito para aquel mercado. Miré muchas caras conocidas, pero nadie me reconocía a mí. Buenas tardes, señora Prudencia. ¿Se acuerda de mí? Soy Marcelo. Yo le descargaba aquí costales de verdura. Ay, muchacho, ya me acordé de ti. Mírate nada más. Ya eres todo un hombre. Oye, muchacho, se ve que te ha ido muy bien. No vaya a ser cierto lo que decían de ti cuando te fuiste, que tú te llevaste el dinero de don Melquiades. ¿Cómo cree, señora? Si por eso mismo me fui, porque me querían echar la culpa. Si no, usted cree que yo andaría aquí tan tranquilo. Oiga, quería pedirle un favor. Yo recuerdo perfectamente que usted se dedicaba a eso de la brujería y las limpias, y quería preguntarle si usted pudiera hacer algo para que una muchacha se fije en mí. Espérate, muchacho. Primero que todo, déjame decirte que me da gusto escuchar de tu propia boca que no tuviste nada que ver con aquel robo tan grande. Ya decía yo que un muchachito tan trabajador no sería capaz de semejante cosa. Pero mira, lo bueno es que el tiempo se encarga de poner todo en su lugar. Esas personas que roban nunca acaban bien. A ver, dime, ¿quién es esa muchacha? La señora Prudencia me pidió que le consiguiera el nombre completo de Laura, así como su fecha de nacimiento. También me pidió que, de ser posible, le consiguiera una fotografía. Yo era un experto en aprovechar las oportunidades para agarrar cosas que no eran mías. Con ese mismo cuidado, aproveché la primera oportunidad que tuve, y fue suficiente con extraer una identificación de empleada. Con la identificación de Laura en mano, pude ver su nombre completo. También su fecha de nacimiento gracias al Registro Federal de Contribuyentes. Además, una fotografía pequeña que todos los empleados debíamos tener pegada a esa identificación. En un par de días regresé al negocio de la señora Prudencia con el gafete y con los billetes en mano.
Le pedí de favor que ella me hiciera el trabajo para que Laura cayera rendida a mis pies. Aquí tiene, señora. Confío en que usted podrá ayudarme. Y si es así, le traeré la misma cantidad cuando me dé resultados. Se llegó el tiempo de lluvias, y una tarde al salir de trabajar, justo para retirarme a casa, miré cómo estaba Laura, parada en la banqueta afuera del trabajo, completamente empapada por la lluvia. ¿Quieres que te lleve a tu casa, Laura? ¿De verdad harías eso por mí, Marcelo? No te lo aceptaría si no sintiera que me estoy congelando. Ella subió a la camioneta. Para ese tiempo me tenían tanta confianza que de lunes a viernes yo podía llevarme el vehículo del trabajo a casa. Cuando llegamos a su domicilio, ella solamente me dio las gracias. Tal vez para ustedes no sea mucho, pero para mí, el simple hecho de que ella aceptara que la llevara era una clara señal de que el trabajo que le había hecho la señora Prudencia estaba funcionando, pues ella era muy orgullosa y nunca antes hubiera aceptado. Estoy seguro de que sin el efecto del amarre, ella hubiera preferido agarrar una pulmonía antes de aceptar que yo la llevara. Fueron varios los días en los que estuvo lloviendo sin parar. Al día siguiente, justo antes de salir de trabajar, fui a su oficina a saludarla. Buenas tardes, Laura. ¿Puedo pasar? Claro que sí, Marcelo, pasa. Dime en qué te puedo ayudar. Me da gusto que no te hayas enfermado con la mojada de ayer. Te quería preguntar si te puedo llevar hoy también a tu casa. Ya viste cómo está la lluvia de fuerte allá afuera. No te vayas a mojar igual que ayer. Capaz que ahora sí te enfermas. Está bien, Marcelo. Te voy a aceptar el aventón, pero espero que tú me aceptes un café. Creo que mi mamá no tendrá problemas si te invito a pasar. Ayer hasta me preguntó que quién era ese muchacho tan guapo que me había llevado a casa. Te la voy a presentar. ¿Cómo era posible que de un momento a otro ella hasta quisiera presentarme a su mamá? Cuando salimos yo manejé hasta su casa. La lluvia estaba más fuerte de lo que creíamos. Espera, Laura. No te bajes aún. Vamos a esperar a que se calme un poco. Si nos salimos así de la camioneta, es seguro que nos mojaremos en un segundo. Mejor vamos a platicar. Si no, allá adentro me va a dar vergüenza con tu mamá. No hay nada de qué avergonzarse. Estoy segura que le vas a caer muy bien. De hecho, se va a poner contenta porque siempre se la pasa diciéndome que nunca salgo, que le preocupa que solo esté encerrada y que no le gusta que no tenga amigas. Ya sabes cómo son las mamás de exageradas. Bueno, en realidad no sé, pero eso es una larga historia. Entonces dime, ¿de verdad crees que le caiga bien a tu mamá? Por supuesto que sí, pero al final de cuentas, si fuera lo contrario, lo que más importa es lo que yo piense de ti. Y para tu fortuna, no sé por qué de un tiempo para acá tú me gustas mucho. Ella se acercó a mí y me empezó a besar. La privacidad que la intensa lluvia nos daba permitió que ella y yo nos dejáramos llevar. Terminamos teniendo ahí dentro un encuentro muy rápido. La lluvia estaba bajando su intensidad, y así como se fue calmando, nosotros también fuimos dejando de lado esa intensidad. Nos preparamos para entrar a su casa. Al parecer la lluvia estaba terminando, dejando una paz algo incómoda tras de sí. Esa noche nos quedamos platicando hasta ya muy tarde, Laura y yo. Ocasionalmente aparecía su mamá para platicar un rato de cualquier cosa. Y cuando creí que ya era tiempo de retirarme, ellas no querían que yo me fuera. Hasta me ofrecían quedarme en su casa esa noche, por si regresaba la lluvia. Realmente no podría describir cómo me sentía. Todo era tan fácil. Tanto que aunque ella estuviera derritiéndose por mí, yo sentía un hueco en mi interior, como si en realidad lo que estaba ocurriendo entre nosotros no me permitiera saciar esas ganas que tenía de ella. Era como tenerla a ella sin tener su esencia, un cascarón hueco, sin alma. Al día siguiente, ya por la noche, platicaba con mi abuelo
y me dijo algo que me dejó pensando en lo que estaba pasando. Esto era bueno y malo a la vez. Me preocupas mucho, Marcelo, pero te digo algo. Por otra parte me da gusto. Lo malo es que ya me estaba acostumbrando a esta vida. ¿A qué te refieres, abuelo? ¿Cómo que a qué me refiero, Marcelo? ¿No te parece que ya duraste mucho tiempo en ese trabajo? Y conociéndote, te puedo asegurar que desde hace mucho que ya pudiste haber hecho algo. Pero hay algo que te lo está impidiendo, ¿verdad? Yo creo que ambos sabemos a lo que me refiero, mi querido nieto. Tienes razón, viejo, pero le juro que no estaba en mis planes todo esto que me está ocurriendo. Mire, yo estoy seguro de que solo es una etapa. No tengo intenciones de dejar esto por ahora. La siguiente semana las cosas seguían igual entre Laura y yo. Nos mirábamos a diario al salir del trabajo. No tenía mucho tiempo de planificar cómo es que iba a ocurrir el siguiente desfalco. Pero si algo he tenido desde muy chico es la determinación. Entonces me propuse que esa misma semana llevaría a cabo mi plan. Este consistía en que, una vez que me mandaran a realizar algún depósito, fingiría que me privaran de la libertad para robarme todo lo que traía encima. Así fue. Todos los jueves yo me iba a realizar cobranzas y posteriormente hacía un solo depósito en una cuenta bancaria de la empresa. No era como ahora que es suficiente con una transferencia desde un teléfono. Antes no, una persona podía andar por las calles con grandes sumas de efectivo. Todo fue pan comido, más fácil de lo que pensaba. Con la confianza que ellos me habían depositado, no fui señalado en ningún momento como responsable. La tranquilidad que mis patrones transmitían a las autoridades acerca de cómo me percibían a mí ocasionó que la investigación se fuera por otro lado. Por ahora debía seguir trabajando para la empresa y solo tendría que fingir durante algún tiempo el estar muy asustado debido a lo que me había ocurrido en teoría. Incluso un par de días hasta me tuve que reportar como enfermo, ya saben, para hacer que todo esto fuera más creíble. Ya viste, abuelo, y tú que habías perdido la fe en mí. ¿A cuál fe te refieres, Marcelo? Yo ya te había dicho que no sabía que fuera mejor. Sinceramente me sentía más tranquilo cuando te portabas bien. Ahorita, si te soy sincero, hay algo que no me deja estar en paz. ¿De qué sirve tener todo el dinero del mundo si junto con él llegan las mortificaciones? ¿A poco no tú también te sentías más tranquilo nada más trabajando? Por una parte sí, abuelo, pero nomás me acuerdo de todo lo que les tocó a vivir a ti y a mis papás y se me pasa. Prefiero 1000 veces esto a verlo todo enfermo ahí sin sus medicinas. Pasaron un par de semanas en las que yo empezaba ya a planear cómo me iba a salir de esa empresa, y lo más lógico era que yo argumentara a él estar intranquilo desde mi asalto. Ya estaba decidido. Además, por otra parte, ya con Laura me sentía más estable. Podía seguirla mirando aunque no trabajáramos juntos. Una mañana, al llegar al trabajo, miré que afuera de la empresa se encontraban un par de patrullas y una camioneta del Ministerio Público. Se estaban llevando a Laura. ¿Qué está pasando? Mi patrón, quien por cierto estaba igual o más afectado que yo, fue el que me informó. Yo también me acabo de enterar, Marcelo. Dicen los policías que Laura fue la responsable de pasar toda la información, que facilitó a los asaltantes el que te atacaran. Gracias a ella supieron cuándo es que tú tendrías todo el dinero antes de depositarlo. ¿Pero en qué se basan para decir eso? Es ilógico. Eso no tiene siquiera sentido, señor. Esos malditos investigadores no tienen ni idea de lo que hablan. ¿Y tú por qué estás tan seguro, Marcelo? ¿Hay algo que no nos hayas dicho? Ya lo verá, señor. Pero le aseguro que Laura no tuvo nada que ver en todo esto. Me fui de ahí lo más rápido posible. Necesitaba hablar con mi abuelo. Al llegar a casa, ahí estaba él muy tranquilo. ¿Qué te pasa, mi nieto? Pues ahora qué mosca te picó. Se pasaron, abuelo. Estos policías no investigaron nada.
¿Sabes qué acaban de hacer? Se llevaron a Laura detenida. Se la sacaron de la manga. Ya nada más para cerrar el caso. No puedo permitir que ella siga encerrada, abuelo. Usted me entiende, ¿verdad? Claro que te entiendo, hijo. Mira, ya por mí no te preocupes. Tú ya me diste todo lo que yo no pude darte a ti. Haz lo que creas correcto. Con lo que yo había obtenido del último motín, logré pagarle el tratamiento a mi abuelo por un largo tiempo. Sin dudarlo, más tiempo del que él iba a necesitarlo. Esa misma tarde me entregué a las autoridades y declaré toda la verdad. Lo que más me interesaba es que Laura quedara libre de toda responsabilidad. Esto llevó un tiempo, pero por fin se pudo demostrar. Por su parte, Laura, aún y teniendo conocimiento de aquello a lo que en realidad me dedicaba, durante algún tiempo me estuvo visitando en la cárcel. No le importó que por mi culpa la hubieran llevado detenida por un tiempo. Pero así como fue desapareciendo el efecto del amarre, ella también dejó de visitarme. Era muy buena persona. Mientras aún iba a verme, ella me llevaba cartas de mi abuelo. Yo aprovechaba también para escribirle a él. Aunque estaba sufriendo mi encierro, lo que más me dolía de todo lo que ocasioné es que lamentablemente mi abuelo resintió mucho mi ausencia y debido a su estado de salud nunca fue posible que me visitara. Una tarde, cuando yo apenas había cumplido 2 años de estar encerrado, me llamaron a mi celda. Marcelo, tenemos información importante para ti. Laura, quien por cierto ya tenía cerca de 1 mes sin visitarme, me había escrito una carta. Marcelo, lamento informarte que tu abuelo acaba de fallecer. Él me pidió que te dijera que siempre estuvo orgulloso de ti y que te daba las gracias por darle una buena vida durante estos últimos años. Aunque mi sentencia no fue muy larga, para cuando quedé libre, también quedé solo. Esto es lo que más me dolía de todo. ¿De qué sirvió la buena vida que le había dado durante algún tiempo a mi abuelo, si yo mismo también se la había quitado? Todo por tomar la decisión de usar la brujería. A mí se me cobró esa deuda, y el precio que tuve que pagar por el favor concedido fue el más caro de todos. Esta historia está basada en hechos reales. Si te gustó, dale like, suscríbete a mi canal, activa la campanita para recibir una notificación cada que subo un nuevo video. Sígueme en Facebook y en Instagram. Déjame aquí tus comentarios. Disfruto mucho leyéndolos. Esto fue Historias de Terror Reales.